¿Qué marcó la semana? Sin duda que el número de los 100.000 fallecimientos producidos por el COVID. Pero por supuesto que esto, con todo el dolor, el pesar, la angustia, el drama que representa para las familias de quienes ya no están, tiene un valor que no solamente es un valor estadístico, tiene un valor humano profundo, que va más allá del número. Tiene valor una sola muerte. Y quiero marcar esto porque efectivamente esto que marcó a esta semana es una consecuencia. Es una consecuencia de dos factores fundamentales. Lo que representa el COVID en su impacto en el mundo y en la Argentina, y por supuesto lo que representa la falencia o las falencias del manejo de la pandemia por parte del gobierno, sobre todo en el tema de la vacunación. La pandemia ha tenido dos etapas muy claramente definidas. Una antes de la vacuna, otra después de la vacuna. Claramente la vacuna ha representado la posibilidad de una esperanza. Mientras no estuvo, mientras no la hubo, esto nos dejó prácticamente inermes, limitados a las medidas de cuidado que hay que seguir teniendo, limitado a los esfuerzos desesperados de la medicina por encontrar terapias adecuadas para una patología muy difícil. Pero cuando apareció la vacuna, ahí sin duda se produjo un cambio. Claramente. Estuvo allí la posibilidad de enfrentar el COVID o al COVID con una chance fundamentalmente mejor. Y esto pone de manifiesto que sin duda había y hay una responsabilidad política de los gobiernos en pos de ir tras ese instrumento terapéutico, esa herramienta terapéutica fundamental. Hay una discusión en el mundo que por supuesto es cierta. La distribución de la vacuna es desigual, absolutamente inequitativa. Los países más ricos han tenido más vacunas, tienen más vacunas que los países pobres. Pero en este contexto, cuando se analiza lo de la Argentina, la situación es muy particular. Porque la Argentina pudo haber tenido acceso a una cantidad significativamente mayor de vacunas de las que ha dispuesto hasta aquí. Digo hasta aquí porque ojalá ahora este escenario de mayor cantidad de vacunas que representan la llegada de Moderna, estas modificaciones que se han producido en la legislación que permiten que pueda haber esta vacuna y otras, genera una expectativa que todavía además está llena de incertidumbres ante una administración pública nacional del gobierno que tiene 28 o 29 millones de vacunas disponibles y tiene 3 millones menos inoculadas. Pero quiero marcar fundamentalmente esto. Argentina pudo haber tenido acceso a un lote de 13 millones de vacunas de Pfizer, que a esta altura hubieran representado ya 8 millones de personas vacunadas. ¿Quién fue responsable de que esto no sea así? Hubo uno solo, el gobierno nacional. Lo digo con mucho pesar, lo digo con mucha tristeza, porque por supuesto que muchas de estas vacunas de haber estado hubieran significado una posibilidad muy fuerte para reducir el número de casos, de enfermos y de fallecidos. ¿Por qué marco esta responsabilidad del gobierno? Porque la tiene. Pero además,
porque estamos frente a un gobierno cínico, encabezado por un presidente cínico. Y también lo digo con mucho pesar, porque este es un gobierno que ha hecho, hace y hará de la vacunación un instrumento de campaña política. Quiero hacer un paréntesis. Esto no significa automáticamente que los opositores de haber estado en el gobierno hubieran hecho las cosas mejores. Debo decirle a los opositores, al expresidente Macri, que dejen de decir eso. Es contrafáctico. Absolutamente contrafáctico. Dejen de decir eso. Y busquen otros elementos de la disputa política. Cierro paréntesis. La triste realidad argentina hace que el tema de la vacunación, o hizo que, hace que y hará que el tema de la vacunación sea el eje de la campaña electoral. Qué indignante, ¿no? Porque frente a un drama como el que representan las 100.000 muertes, que serán más, ya son más. En la Argentina mueren cada 2 días 1.000 personas por COVID. Y no parece que esto vaya a cambiar abruptamente de hoy para mañana, lamentablemente. De forma tal que dentro de 15 días seguramente estaremos con 110.000 casos. Digo, ver que el gobierno va a utilizar y utiliza esto como su herramienta política es realmente repudiable. Sobre todo por lo que ha pasado. Porque por supuesto que si hubiera sido exitoso, uno diría, es igualmente repudiable, pero bueno, hay un éxito para mostrar. No hay un éxito para mostrar con 100.000 fallecidos. Y por supuesto que todos apostamos a que puedan vacunarse la mayor cantidad de personas. Pero nadie puede subirse sobre este instrumento para decir, he aquí nuestro elemento de victoria política. Ustedes saben que es tan brutal todo este tema de la vacunación que los testimonios los vengo dando cada tanto, ¿no? De gente que, sobre todo en los distritos del peronismo y principalmente en la provincia de Buenos Aires. Son muchos los testimonios de la gente que va y se indigna porque se está vacunando y le dicen, esta vacuna te la dio el gobernador. Eso pasa. Uno de los elementos que además perturba fuertemente el manejo de lo que queda, porque esto no está terminado, no porque lo diga yo, lo dicen todos los especialistas. La vacuna es un paso importantísimo. Pero no termina todo, porque todavía hay muchas cosas para descifrar, si hará falta la tercera dosis, si no, lo que pasa con los chicos. Vamos a estar hablando con el doctor Cisneros de esto. Israel ha tenido un rebrote que efectivamente está siendo más leve porque hay una gran cantidad de gente vacunada. Esto no está terminado y todavía queda un largo camino. Frente a esto, lo que se espera de la representación política argentina es la mancomunión de esfuerzos. Porque es tan tremendo el padecimiento para la gente, no solamente desde el punto de vista de lo sanitario, sino también de lo psicológico, lo social y lo económico, que lo que se espera de la dirigencia política es decir, vamos a dejar los enfrentamientos de lado, vamos a ver cómo trabajamos juntos para que llegue un solo mensaje a la gente, ¿no es cierto? Para que la gente no nos vea peleándonos alrededor de esta catástrofe, para que la gente no nos vea viendo quién puede sacar un poco más de ventaja, sino para que nos vea pensando en la gente.
esto no va a ocurrir. Y esto en algún momento ocurrió, debo decirlo. Se terminó cuando Cristina dio la orden que acató a modo de súbdito al presidente de la República de romper con Horacio Rodríguez Larreta y de la oposición. Ahí se terminó. Claramente se terminó. Cuando, digamos, desde la provincia de Buenos Aires, Kicillof, Goyán y Kreplak lo trataban a Rodríguez Larreta de asesino, se terminó. Y no significa que en la ciudad de Buenos Aires todo se ha hecho bien. Pero significa que el gobierno dijo, no podemos trabajar más juntos. Necesito dividir, necesito hacer de vos un enemigo. Y así estamos. En el contexto de todo esto, por supuesto, de la pandemia, pasan otras cosas. Claro, porque políticamente nos estamos acercando a las elecciones y el gobierno va en pos de su objetivo, que es ganar en la Cámara de Diputados y tener la posibilidad de acceder a la suma del poder público. La tuvimos ayer a la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, que cada vez manda más, haciendo su show, su escenificación, allí en la justicia, recibiendo un privilegio que pocos tienen. Pocos tienen el privilegio de declarar ante un fiscal y un juez antes que lo llamen a declarar, ¿no? Y la escuchamos, yo cada vez que la veo a la Presidenta de la República veo un diagnóstico, ¿no?, de su patología, está clara, ¿no?, esa negación de la realidad. Y la escuchamos hablar del memorándum entre la Argentina e Irán, esa verdadera vergüenza que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que significaba en los hechos la impunidad absoluta de los funcionarios del gobierno de Irán, que están sospechados de ser instigadores y partícipes del brutal atentado que ocurrió en la AMIA hace ya 27 años y del cual se cumplen mañana exactamente esos años de aniversario y de impunidad. Fue muy interesante escucharla ayer a Cristina Fernández de Kirchner. Siempre es interesante. Interesante no significa que sea bueno. Significa que representa la posibilidad de corroborar cosas. Su patología, su personalidad patológica y su negación de la realidad. Ayer Cristina no esgrimió ni un solo argumento defensivo, concreto, para decir, no, yo hice esto. Todo fue la confusión. Cuando usted, y esto lo saben muy bien los abogados, ¿no es cierto?, especialistas en pleitos, en una defensa lo que esgrime son elementos de confusión es porque no tiene cómo defenderse. Ese pacto, ese memorándum ignominioso, que fue denunciado, y quiero hacer, siempre lo hago, ¿no?, memoria de un gran periodista argentino, Pepe Eliashev, que fue el primero que denunció esa reunión del ex canciller Héctor Timerman con el canciller iraquí en Alepo, en Siria, y que fue vilipendiado y perseguido por el kirchnerismo con furia. Ese acuerdo era un acuerdo de impunidad. Lo que no dice Cristina Fernández de Kirchner es lo que dice y dijo el gobierno de Irán. El gobierno de Irán, a través de sus voceros, dijo claramente que no iba a declarar frente al entonces juez Rodolfo Canicova Corral y frente al exfiscal Nisman ningún funcionario iraní. Porque para que un funcionario iraní declarara ante un juez argentino, tenía previamente que ser hallado culpable de un delito por un juez iraní. Y ningún juez iraní iba a declarar culpable y o sospechoso de un delito a ningún funcionario. Así que eso era letra muerta, lo sabían todos. Cristina pretende decir que nada sabía. El asesinato que muchos piensan fue lo que se llevó la vida de Nisman, y yo creo que efectivamente eso fue un suicidio inducido, que es un asesinato, nunca será esclarecido. Y lo cierto es que muerto Nisman, nunca más continuó la investigación de esa causa ignominiosa.
Esto es lo que marcó Cristina ayer. ¿Qué marcó Cristina ayer? No solamente lo que tiene que ver con su caso, sino cuál es su aspiración. La impunidad. Mientras tanto, de los 100.000 fallecidos por el COVID, Cristina nada hizo. Y por lo que se conoce, no forman parte de su preocupación o de sus pesares. Esos 100.000 fallecimientos significan sueños, proyectos, ilusiones que no estarán nunca más. Porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. Y yo estoy seguro, absolutamente convencido, que a todos y a todas las argentinas, cada muerte les duele por igual. Alguien me dijo cuando la pandemia empezó, no hagas nada, deja que todo ocurra porque se van a contagiar igual, que mueran los que tengan que morir. Pero yo no me quedé con esa idea y la verdad es que hice todo el esfuerzo con todos los que estamos acá.